Los mundos donde evolucionamos. Para esta conferencia, como suelo hacer cuando hablo de esquemas de los mundos, de la reencarnación, de los cuerpos en relación con los diferentes mundos, etc., aconsejo a los que estén verdaderamente interesados y ya sepan algo de filosofía oculta, aconsejo que tengan a mano el esquema, el diagrama, donde vienen los diferentes mundos con sus subdivisiones, etc. Como he dicho siempre, la Fraternidad Rosacruz en su página web tiene todos los esquemas, principalmente este. También alguna escuela lo tiene, como en la Escuela Arcana de Alice Bailey y la Teosofía de Madame Blavatsky. El mundo físico está compuesto de dos grandes regiones que se conocen como la primera región, que es la que llamamos química. Yo hablo siempre principalmente a través del lenguaje de la Fraternidad Rosacruz, donde he estudiado y bueno, siempre se sigue aprendiendo algo, filosofía oculta durante muchos años. Entonces esta primera región, que trata de las subdivisiones inferiores, las tres regiones inferiores relacionadas con la materia física en sus tres modalidades: sólido, líquido y gaseoso. Bien, esta región química que comprende los estados de materia, esos tres estados de materia, el sólido, líquido y gaseoso. Y la segunda región, que se llama etérica, comprende las otras cuatro que hay por encima, ya que cada mundo está dividido en 7 partes, en 7 subdivisiones o subplanos o submundos, como queramos llamarlo. Entonces, región química, la inferior, 3 subdivisiones, y región etérica, la superior, 4 divisiones de diferentes clases, cada una de ellas de éteres. Esta región etérica comprende los 4 estados o planos de materia más sutil llamados etéricos. Son los éteres de esta última región los que compenetran el cuerpo físico como un doble del mismo, un doble del cuerpo físico, pero de materia etérica, y se relacionan con el mantenimiento de la vida, con la procreación, con el calor del cuerpo y con la memoria y los pensamientos creados por el yo superior. Estos 4 éteres son los que forman el cuerpo etérico o cuerpo vital, ese fantasma que algunos dicen que han visto después de que una persona ha muerto o incluso estando vivos, pero bueno, ahora no vamos a entrar en eso, vamos a hablar de los mundos. De los 7 subplanos de diferente vibración y densidad de materia de los que está compuesto el mundo de deseos, que es el mundo que está por encima del físico, pues bien, la más sutil y de vibración más elevada está en contacto con el mundo del pensamiento, que es el que está por encima del mundo de deseos. Y la más densa, la subdivisión más baja, más inferior, más densa, de vibración más lenta, es la que está en contacto con la región etérica del mundo físico, con esas 4 subdivisiones etéricas del mundo físico. Por tanto, el mundo de deseos es un mundo intermedio de los 3 donde estamos evolucionando. Y de cada de ellos es de donde hemos extraído o extraemos o cogemos en cada renacimiento materia de cada uno de ellos para formar nuestros diferentes cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo de deseos y la mente. La mayoría de las personas suelen tener materia de casi todos los subplanos del mundo de deseos en su cuerpo emocional. La materia del cuerpo de deseos crea el incentivo para la acción física, en cualquier sentido, por medio de los deseos, de los sentimientos, de las emociones, etc. El cuerpo de deseos es el que impulsa. Un deseo nos impulsa a una acción,
También es cierto que un pensamiento puede estimular un sentimiento, un deseo, una emoción en el cuerpo de deseos que también nos llevaría a la acción o a crear otro pensamiento, en fin. Bien, la diferencia de una persona con cierto grado de espiritualidad a otra que apenas se ha desarrollado es que el primero no tendrá casi materia correspondiente a la región inferior del mundo de deseos, cuya vibración se relaciona con los peores deseos y sentimientos. Estamos hablando de materia de lo que normalmente llamamos el purgatorio. Bien, y el segundo, más evolucionado, más desarrollado, pues tendrá bastante más cantidad de materia de las regiones más elevadas, que corresponden al cielo, que es donde están los sentimientos, deseos y emociones más elevadas, más puras. Así es que la materia del mundo de deseos en nuestro cuerpo de deseos actúa como sentidos que permiten expresar nuestros sentimientos, deseos, etc. Excepto cuando una persona que, por ejemplo, se ha superado perfectamente la ira, sería incapaz de manifestarla porque no tendría materia de esa vibración en su cuerpo. Cada uno de nosotros llevamos en nuestra aura, además del cuerpo de deseos, la materia del cuerpo de deseos está relacionada con nuestra propia evolución, con nuestro desarrollo espiritual, mental, moral, etcétera, ¿no? Por lo tanto, quien haya superado perfectamente las maldades más conocidas aquí en la tierra y por el contrario sea una persona moral, espiritual, de buena voluntad, etcétera, por supuesto que no va a tener materia de las regiones inferiores del mundo de deseos. Y por eso mismo, al no tenerla, después de la muerte, cuando va al mundo de deseo y pasa por el purgatorio, no le retendrá las leyes que hay ahí, no le retendrán en las primeras subdivisiones, porque no tiene materia de esa clase. Entonces seguirá hacia arriba, hacia el cielo. No hay que imaginar que los planos o mundos del universo, de este esquema evolutivo donde nosotros estamos, pues no hay que imaginar que estén situados a modo de zonas concéntricas, de manera que el final de un mundo sea donde comience el otro. No es así, puesto que son de materia, cada uno de ellos son de materia más sutil y por lo tanto se compenetran. Los mundos se penetran mutuamente y están separados solamente por la diferencia que tiene su materia, de forma similar como aquí se diferencia el agua del aire. Se diferencia por el grado de vibración, o sea, la sutilidad que decimos de la materia, aún en el mundo del deseo, entre sus subdivisiones, hay una diferencia de vibración, de sutilidad de materia o de densidad, de grado y de conciencia. Por lo tanto, los mundos e incluso sus subdivisiones no están uno por encima de otro, ni el otro al lado del otro, están todos compenetrados. Lo mismo que en una habitación pues puede haber luz, puede haber atmósfera húmeda con partículas de agua y puede haber humo. Son tres clases diferentes de materia, están juntas y no pasa nada. Están en un mismo espacio. Por eso nosotros en nuestro cuerpo tenemos el cuerpo físico, pero en ese mismo espacio del cuerpo físico está ocupado también por el cuerpo etérico, que es idéntico al físico, está ocupado por el cuerpo de deseos, que es de materia más sutil, y por la mente, que es de materia más sutil aún. Por tanto, el mundo de deseos está sobre, debajo y en nosotros, porque compenetra nuestro cuerpo físico como compenetra toda la materia física. En el planeta pasa lo mismo, el planeta Tierra está compenetrado en él mismo, es el espacio del planeta Tierra, y de materia más sutil está la Tierra etérica, el mundo de deseos y el mundo del pensamiento, de donde nosotros cogemos la materia para formar nuestra mente.
Nos diferenciamos de él por la presión del cuerpo y porque sus vibraciones no afectan a la materia densa. Este mundo, el mundo de deseos, está compuesto en gran parte por las mismas formas del mundo físico, pero sus objetos se pueden ver desde todos los aspectos a la misma vez. Estoy hablando de un clarividente. Nosotros si aquí en el mundo físico solo vemos lo que tenemos enfrente, lo que está, la cara que da hacia nuestros ojos. No podemos ver lo que hay en los lados, ni atrás, ni dentro. El clarividente en el mundo de deseo puede ver todo eso. También sorprende porque cambia constantemente las formas, sobre todo sus contornos. Es más, es que el hombre mismo puede cambiarlas y crear formas a su antojo en el mundo del deseo. Cuando abandonamos el cuerpo físico y el etérico después de la muerte, el cuerpo de deseos, que durante la vida tiene una forma ovoide alrededor de nuestro cuerpo físico, pues entonces se convierte en una réplica del cuerpo físico. O sea, toma la misma imagen, con la diferencia de que su materia se va estructurando en capas de mayor a menor densidad y desde el exterior hacia el interior. Las capas externas estarán compuestas de la materia más grosera, representando los deseos, sentimientos, emociones más malos, más malvados, más groseros, representando así a los deseos, sentimientos y emociones negativos en todos los sentidos. Y las capas internas representarán los más elevados y espirituales. Esto es así porque, comenzando por la subdivisión más baja del mundo del deseo, que es lo primero que nos encontramos, al llegar allí después de la muerte, si tenemos materia que se corresponde a esa vibración, nos retiene ahí. Y hasta que no purguemos, no suframos lo que representa esa materia que llevamos con nosotros, no sé, pues haber hecho una serie de maldades a otras personas, hasta que nos suframos nosotros, sintiéndolo, viviéndolo, para tomar nota de lo que no se debe hacer a partir de esa vida, pues entonces no estaremos libres para subir a la siguiente subdivisión. Entonces, esta transformación del cuerpo de deseos es la que nos hace situarnos con nuestra conciencia en el nivel que nos corresponde para empezar a vivir y sentir el mal que hicimos. Por eso se suele considerar al subplano inferior, el más bajo del todo de los 7, y el más bajo del purgatorio se le suele considerar el infierno. Y a los dos siguientes se suele decir el purgatorio, yo al menos lo considero así. Naturalmente no son tal y como nos lo han pintado algunas iglesias, algo en llamas y ahí sufren quemándose y hay cosas así, no. Y aunque allí se sufre intensamente, eso sí es cierto, pues el mal que hemos hecho, no se puede creer que un Dios de amor castigue eternamente a sus hijos que están evolucionando, o sea, estamos aprendiendo a ser buenos en este esquema que Dios mismo, Él mismo ha hecho. Por lo tanto, esa creencia de que vamos a un infierno en llamas y estamos quemándonos para toda la eternidad, sufriendo allí eternamente, no es. Purgamos, sufrimos el mal que hemos hecho, tomamos nota de ello, se queda en la conciencia y eso es lo que la voz de la conciencia que en la próxima vida nos advertirá antes de hacer algún mal y nos reprenderá si no lo hemos escuchado y lo hacemos. El mundo del deseo, como todos los mundos, está compuesto de 7 regiones o planos, que a su vez, y en este caso, se dividen en la región purgatorial, como he dicho, que son los 3 planos inferiores de este mundo. El cielo, que comprende los 3 superiores. Y el intermedio entre esos 3 inferiores y superiores, que se llama el plano del sentimiento. La materia de este mundo tiene más colores que son desconocidos por la humanidad. Esta materia se mueve constantemente y se la puede dar forma a voluntad, como he dicho. Quien haya visto, por ejemplo, recuerdo la película llamada, creo que el título era Más allá de los sueños, trabajaba Robin Williams,
pues tendrá una idea bastante cercana a lo que ocurre en el mundo de deseos sobre el manejo o manipulación a voluntad de la materia que hay allí, incluso la de su propio cuerpo. De hecho, yo creo que el que creó el guión de esa película sabía o sabe algo de filosofía oculta y ha querido mostrar de alguna manera lo que ocurre después de la muerte. De este mundo tomamos la materia para formar nuestro cuerpo de deseos, pero esto se hace de acuerdo a nuestro desarrollo espiritual. Es decir, solo podemos tomar la materia de los planos cuya vibración está en sintonía con nuestra vibración, desarrollo y necesidades kármicas para la próxima vida. Esto ocurre cuando descendemos para renacer. Esto es, que una persona de elevados sentimientos que ha superado muchos defectos del carácter y que tiene buena voluntad, nunca podrá atraer materia de las regiones inferiores, o sea, del purgatorio. Ni un terrorista fanático o religioso o persona de carácter malvado podrá atraer tampoco o tomar materia de los planos más elevados, que es donde está el cielo, porque no la puede atraer como un imán no puede atraer lo que no sea el hierro. Las personas forman su cuerpo de deseos según su carácter interno y sus deudas del destino o deudas kármicas, del karma que va a tener relación con su futuro destino. Si no fuera así, el yo superior no podría actuar sobre dicho cuerpo como expresión de sus sentimientos, deseos y emociones. Por otro lado, tampoco llegaría al yo superior lo que ocurre en el medio ambiente, ni los impactos que alcanzan al cuerpo físico y que capta por medio de sus sentidos. Ahora veamos algo sobre el mundo del pensamiento, el mundo que está encima del mundo de deseos. El mundo del pensamiento se divide en dos regiones también principales. La primera es la región concreta. Son los 4 planos inferiores que comprende la materia de donde formamos nuestro cuerpo mental, nuestra mente. Y la segunda es la región abstracta, que comprende los 3 planos superiores relacionados con lo que denominamos aquí mente abstracta, pero que también es el lugar desde donde el yo superior gobierna sus cuerpos. Desde esta región, el ego, más desde la 4ª concretamente, intenta expresar su buena voluntad por medio de la conciencia, de la intuición, de la voluntad y de las ideas originales. El proceso de pensar y su efecto es de la siguiente forma. Primero, el ego crea un pensamiento o idea, o toma una idea del mundo arquetípico que hay ahí, pero crea una idea que se envuelve de materia mental concreta de las regiones inferiores de este mundo, de las cuatro divisiones inferiores, la región concreta del mundo del pensamiento. Bien, en segundo lugar, este pensamiento forma esa idea ya rodeada de materia mental y donde toma una forma, pasa, entonces desciende al mundo del deseo. Si eso fuera en nosotros, pues se toma de nuestro cuerpo de deseos. Bien, entonces pasa al mundo de deseo donde estimula, o al cuerpo de deseo, donde estimula una respuesta en forma de sentimiento o deseo de determinada región, según sea la naturaleza del pensamiento. Si yo tengo un pensamiento altruista o amoroso con respecto a alguien, o me viene una idea de hacer una buena obra de amor y de altruismo con respecto a otra persona, esa idea va a tomar forma en la región inferior del mundo del pensamiento y esa forma, ese pensamiento forma la que a mí me gusta y donde yo a lo mejor incluso colaboro en ponerle unos detalles de lo que voy a hacer. Entonces desciende, por decirlo así, que no es que descienda, sino simplemente porque está todo junto, conecta con el cuerpo de deseos y ese pensamiento estimula sentimientos, deseos o emociones
que se relacionen con ese pensamiento. O sea, sentimientos de amor, sentimientos de ayudar a esa persona, pensamientos de cómo lo voy a hacer y que en ese momento cuál va a ser mis emociones hacia ella, etc. Tercero, el pensamiento altruista y amoroso ya acompañado por esos sentimientos, entonces pasaría al cerebro etérico. Hemos dicho que el cuerpo etérico es idéntico al cuerpo físico, pero de materia más sutil, de materia etérica. Está compenetrando al cuerpo físico. Por lo tanto, el cuerpo etérico en contacto directo, el cerebro etérico en contacto directo con el cerebro físico, pasaría todo eso ahí al físico. El cerebro físico ya sabemos que al fin y al cabo es el ordenador físico de todo, que conecta el cuerpo físico con lo superior. Y bien, ahí es donde actuará sobre los centros cerebrales, sobre el sistema nervioso, sobre músculos, y vamos a hacer, en ese momento vamos a hacer algo ya. Imaginaros que estamos delante de la persona y queremos hacer esa buena obra con ella o ayudarla en lo que sea. Pues entonces pasaríamos a la acción, porque estamos con ese pensamiento, ya lo tenemos ahí, lo tenemos claro lo que vamos a hacer, los deseos, los sentimientos están ahí también, y entonces lo único que nos falta es la acción. Y eso surge del cerebro, a través del sistema nervioso, los músculos, el cuerpo se pone en movimiento, siempre bajo la dirección de la voluntad del yo superior, de nosotros como yoes. Por tanto, así podemos ver cómo actúa el alma, el yo, sobre sus cuerpos con la voluntad y la mente, aunque no siempre se la escuche ni se la obedezca. Porque también sabemos, por otro lado, que la mente está pensando por sí misma muchas veces cosas que ni nos enteramos. Puede estar tarareando una canción parte del día y nosotros como si fuéramos ajenos. A lo mejor en un momento dado decir, jolines, qué pesadez, esta mente está ahí con la cancioncita esta. Entonces cortamos, cogemos la voluntad y decimos, bueno, se acabó. Y eso llega al cerebro todo. Y pasa al mundo físico y al cuerpo físico. Bien, en realidad todo lo creado físicamente por el hombre ha sido gracias al yo superior, que envía las ideas desde su propio plano. El hombre no inventa nada, sino que lo descubre, porque todo está inventado en las regiones superiores del mundo del pensamiento. Como su nombre indica, este mundo es el de la inteligencia y de la mente, el cual está representado con nosotros como razón. Pero como es obvio, el hombre no puede percibir todas las vibraciones de este mundo, puesto que está limitado por el cerebro. Entre nosotros y ese mundo está el mundo de deseos y están las regiones etéricas del mundo físico, que es como decir, nosotros somos el cerebro físico, pero claro, estamos un poco a disposición de lo que hay por encima, de lo que llegue al cerebro etérico, de las emociones, deseos, sentimientos que tenemos con nosotros o que nos llegan o que se despiertan, y de los pensamientos, sobre todo de los que están creados voluntariamente por el yo. Cuando creamos pensamientos de una forma voluntaria y conscientes. Si es el pensamiento que está trabajando por sí mismo, pues podemos actuar por un impulso del pensamiento. Se nos ocurre algo y lo hacemos sin razonar. O podemos actuar por instinto o por hábito. El cerebro responde simpáticamente al mundo del pensamiento, pero no puede responder nada más que a determinadas vibraciones por la densidad de la materia y según el karma que lo conforme. Así es que el yo superior puede intentar comunicar al cerebro determinados hechos, pero el cerebro no puede percibir nada más que una pequeña parte de esas ideas y pensamientos. De ahí que haya cerebros de diversos grados de capacidad de respuesta, como son el genio, la intelectualidad, o los cerebros poco desarrollados, el idiota o totalmente inculto, como ejemplos. Este mundo está compuesto de 7 subdivisiones, como todos los demás.
a su vez se divide en dos grandes regiones llamadas la superior, como hemos dicho, abstracta y la inferior concreta. Aquí trabaja el ego respondiendo a las impresiones del mundo físico sobre el cerebro y creando ideas que se convierten en pensamiento-forma cuando se rodean de materia mental de las regiones inferiores o región concreta. Quiero decir que lo mismo que hemos dicho, que el ego puede crear voluntaria y conscientemente un pensamiento y pasa al cuerpo de deseos y se despierta un sentimiento, un deseo y luego pasa al cerebro etérico y luego al físico y pasamos a la acción, también el ego que está ahí en el mundo del pensamiento arriba recibe toda la información que llega al cerebro físico. Un impacto, algo que estamos viendo, que nos despierta curiosidad, algo que nos han dicho que nos duele, todo llega a el cerebro físico conectado directamente con el cerebro etérico y este a su vez está con el cuerpo de deseos. Imaginemos que alguien nos ofende, nos dice o nos hace algo verdaderamente malo y llega al cerebro físico, llega al cerebro etérico, se conecta con el cuerpo de deseos, despierta, por ejemplo, pues un sentimiento de maldad, una emoción, no sé, pues de ira, por ejemplo, nos descontrolamos y eso llega al pensamiento, el cuerpo de deseos pasa a la mente crea un pensamiento, por ejemplo, de decir, pues le voy a dar un puñetazo, y entonces, como estamos dominados por esa emoción de la ira, no damos tiempo ni siquiera a que la mente razone, o sea, que no damos tiempo a que el yo utilice la mente para razonar, y entonces pasamos a la acción y le damos un puñetazo. Nos hemos dejado llevar por la ira, por esa emoción del cuerpo de deseos, que ha vuelto otra vez al cerebro etérico y al físico y han puesto en funcionamiento el sistema nervioso y los músculos para dar un puñetazo. Pero si en vez de ocurrir eso resulta que controlamos la mente, somos una persona que controlamos la mente y decimos quieto ahí, o sea, no permitimos que la ira se manifieste, controlamos el cuerpo de deseos con la mente, con la razón, y entonces lo analizamos todo tranquilamente y buscamos una solución pacífica. Quiero decir que ha llegado un hecho negativo desde el mundo físico, ha llegado al yo superior, a las regiones superiores del mundo del pensamiento, el yo ha sabido utilizar la mente para razonar y ha parado el instinto de violencia o una posible respuesta equivocada, no sé, cualquier otra cosa de las que solemos hacer. Por lo tanto, la conexión entre los diferentes cuerpos, que como he dicho, se relacionan con la materia de los diferentes mundos, el funcionamiento en general siempre, o debería de depender siempre del yo superior. De hecho, podríamos considerar a la palabra como la manera de representar o expresar lo que para nosotros serían los símbolos o arquetipos del mundo del pensamiento. El ego entiende perfectamente lo que ocurre en el mundo del pensamiento. Nosotros, si pudiéramos ver los arquetipos, ¿y esto qué es? Entonces, lo que nos llega por parte del yo, del mundo del pensamiento, pasando por esos diferentes filtros que hemos mencionado, pues lo representamos aquí en el mundo físico por medio de la palabra. Digamos, como otra forma de expresarlo, que Dios tiene ideas o crea arquetipos mentales en las regiones superiores o abstractas del mundo del pensamiento y las crea para el ser humano y para el planeta Tierra y les da forma con materia mental inferior para que tomen forma en las regiones etéricas y físicas del mundo físico, de nuestro mundo. Que es lo que he dicho antes, el inventor en realidad lo que hace es ponerse en contacto, porque está en su destino, ponerse en contacto con estas regiones, capta la idea, le da forma, comienza a aclarar lo que él desea hacer,
va trabajando con su imaginación, su intuición, su inspiración, hasta que tiene claro lo que para él ha descubierto. Y luego lo lleva ya al mundo físico. De igual manera, una persona tiene una idea, percibe en su cerebro un arquetipo del mundo del pensamiento, y igual pues le da forma, le hace una imagen. Cuando lo tiene claro, es ya todo el esquema, tal, entonces lo lleva al mundo físico acompañado, lo repito, lo lleva al mundo físico, lo crea físicamente, acompañado de la parte del cuerpo de deseos o del mundo de deseos, acompañado de un deseo o un sentimiento o una emoción. Esto es lo que ocurre cuando después de la muerte llegamos a esas regiones. El hecho de pensar es crear mentalmente. Por eso se dice que allí el propósito y el hecho es lo mismo. La voluntad en el mundo del pensamiento, la voluntad del yo superior que está en el mundo del pensamiento repercute en el mundo de deseos. Y la voluntad de crear una determinada cosa allí en el mundo de deseos es crearla directamente. Pero bueno, como es natural, la humanidad está aún muy limitada en su acción creadora en ese mundo, y lo que hacemos allí después de la muerte es gracias a la ayuda y dirección de las varias jerarquías que allí habitan y trabajan para ayudarnos. Estoy hablando ahora principalmente del mundo del pensamiento, las regiones inferiores del mundo del pensamiento. Al estar aquí rodeados de nuestra propia aura mental, pues todo lo que nos llega se tiñe de la naturaleza que tenga la misma, transformando así muchas veces pensamientos forma que nos serían muy útiles. Cuando decimos que una persona está más desarrollada, nos referimos al hecho de que está más capacitada para recibir y responder a las impresiones que proceden de ese mundo y de los seres que vibran en ese nivel. Recordemos que nosotros estamos rodeados y compenetrados por los mundos. Por tanto, lo único que nos separa de esas regiones mentales es que nuestra vibración mental no alcanza esos grados, lo que hace que no podamos percibir esos pensamientos, forma e ideas elevadas. Según nos esforcemos y desarrollemos nuestra mente y espíritu, seremos capaces de identificarnos con esas regiones y atraer materia de las mismas hacia nuestro cuerpo mental, hacia nuestra mente. Cuando llegue ese momento, el yo superior, el pensador, será capaz de ser consciente de lo que hay allí y ver incluso sus vidas pasadas, así como algunos planes de futuro para la humanidad. Esto es ya hablando de las regiones superiores del mundo del pensamiento. La región abstracta, que es donde están, digamos, todos los arquetipos, donde están los planes futuros. Nuestro cuerpo mental está constituido por la materia mental de las 4 regiones inferiores del mundo del pensamiento, pero solo tendrá la materia que le corresponda según la vibración o nota clave del átomo simiente de la mente, la cual es el resultado de sus anteriores vidas y del karma previsto para la presente. El átomo simiente, tenemos un átomo simiente en cada cuerpo. Ese átomo simiente es donde se graba todas las experiencias relacionadas con ese cuerpo y de donde extraemos el beneficio de cada vida. Y está relacionado también con el futuro cuerpo para la futura vida y lo relacionado con ese cuerpo, lo que ocurra respecto al karma. Digamos que el hombre no podrá manejar nada más que la materia mental que le corresponda según su esfuerzo y si su karma se lo permite. El átomo atraerá la materia que se corresponde con su destino, con su karma, y por lo tanto estará limitado por la materia que él ha atraído, no podrá utilizar otra superior. Podríamos decir que el cuerpo mental o la mente está conformado de forma similar al cuerpo de deseos después de la muerte. Es decir, la materia más grosera en el exterior y la más sutil y refinada en el interior. Por tanto, la materia relacionada con las regiones inferiores del mundo del pensamiento forma realmente la mente, la razón, el juicio, etc.
Su expresión es concreta porque razona en su expresión para que estas vibraciones lleguen al cerebro etérico físico a través del cuerpo de deseos, como he dicho, y para que el hombre se exprese gracias a su acción final sobre el sistema nervioso, sistema muscular, sobre la palabra hablada, etc. Lo mismo que un pensamiento se transforma o debilita en su manifestación física, asimismo las respuestas del cerebro físico también son lentas en estado consciente, porque suelen estar muy influenciadas por los sentidos, por el mundo que las rodea y por los hábitos e instintos. Cuando el hombre se dé cuenta del poder que tiene y que puede expresar por medio de la mente, podrá gobernar sus cuerpos, crear su propio destino, utilizar la memoria del pasado para planificar su futuro y desarrollar la genialidad gracias al acercamiento hacia su yo superior. Sabemos, y así lo afirman los científicos, que el hombre no utiliza nada más que un mínimo porcentaje de su poder mental, lo que concuerda con la filosofía oculta, cuando dice que el hombre ha estado dominado por sus cuerpos de deseos hasta hace unos cuantos miles de años, y que desde hace ese tiempo para acá está comenzando a desarrollar y utilizar su mente de una forma voluntaria y consciente. Cuando la voluntad controla la mente y la utiliza para gobernar el cuerpo de deseos, se demuestra que el pensamiento es muy poderoso y que la mente es la base del desarrollo del hombre. Porque si razonáramos todo y domináramos al cuerpo de deseos, sobre todo el aspecto negativo del cuerpo de deseos, evolucionaríamos espiritualmente muy pronto. Claro que esto dependerá de la clase de materia que componga la mente, puesto que puede ser de alguno de los diferentes planos del mundo del pensamiento. La materia del cuerpo mental o mente se puede transformar hacia lo elevado y positivo mientras se rechaza y se elimina lo negativo. Esto es, si creamos pensamientos concentrados y voluntariamente fuertes, estimularemos y atraeremos materia mental de los planos superiores. Si repetimos la operación, crearemos un buen hábito, y esa parte de la mente atraerá las vibraciones de su alrededor que estén en sintonía. Además, primero, según sea el tema que se piensa, así afectará al cuerpo de deseos, haciendo que se forme un sentimiento, deseo y emoción. Y segundo, si es abstracto y elevado, como por ejemplo el amor espiritual, pues estimulará más aún las regiones superiores del mundo del pensamiento. Pero también, y esto es importante, el sentimiento y las emociones hacen que la mente responda instintivamente o como hábito, lo que, cuando es negativa, puede perjudicar porque la mente responderá creando pensamientos negativos. De ahí la necesidad de controlar la mente con la voluntad. Cuando el hombre controla la mente y crea pensamientos de amor, fraternidad, altruismo, humildad, etc., forma ese determinado carácter y la persona se muestra tal y como piensa, porque esos pensamientos estimulan sentimientos en el cuerpo de deseos cuya materia pertenece a los planos superiores del mundo de deseos. Como esto tiende a reproducirse automáticamente, cuanto más se repitan dichos pensamientos, más desarrollaremos nuestro yo superior gracias al uso positivo de los cuerpos. Si afinamos un violín o un diapasón en el mismo tono de otro diapasón, cuando éste suene, hará sonar al violín o al otro diapasón por medio de sus vibraciones transportadas por el aire. Pues eso mismo ocurre con los pensamientos del hombre. El hombre va dejando huella de su personalidad gracias a su pensamiento, el cual afectará a otras mentes que estén en sintonía con él.
El que reza en una iglesia deja sus pensamientos y sentimientos en ella, los que estimularán a otra persona que también vaya con la intención de rezar, creando así una atmósfera de materia mental que, a su vez, actuará como un espíritu sobre cualquier fervoroso orador. Pero, por ejemplo, la persona que entra en esa iglesia y no ha hecho vibrar su mente en ese sentido de devoción y amor cristiano, no le afectará esa atmósfera. Una persona que piensa negativa y repetidamente sobre un determinado tema no solo afecta a los demás por medio de la atmósfera mental, sino que, además, se puede autoobsesionar él mismo. También es conveniente tener presente que cuando concentramos la mente sobre alguien, los pensamientos irán dirigidos sobre esa persona. Pero si en ese momento la persona está muy centrada sobre alguna cosa, no podrán alcanzar su mente, pero estarán a su alrededor hasta que puedan penetrarle. En realidad, los pensamientos pueden tomar varias direcciones cuando los creamos. La primera hacia una persona en la que se piensa o hacia la que se envían intencionadamente. Segunda, sobre uno mismo, cuando el pensamiento es sobre algo relacionado con su creador, con nosotros, y por tanto repercute sobre nuestros cuerpos, sobre el resto de los cuerpos. Y tercero, sobre el medio ambiente, porque unos directa y otros indirectamente quedan flotando en el lugar donde se crearon. Pero tanto unos como otros repercuten sobre los cuerpos de deseos y mental de su creador o sobre los vehículos de los demás. Por consiguiente, nosotros siempre estamos bañados por pensamientos que pueden afectar a nuestra mente, como ocurre con los sentimientos y emociones respecto al cuerpo de deseos. En nuestros hogares nos encontramos en nuestro propio ambiente. El devoto cristiano se encontrará muy bien en una iglesia donde asistan personas como él. Por la calle nos asaltarán 1000 clases de pensamientos y así sucesivamente según cada ambiente. Pero también las personas ordinarias ven todo esto muy normal, porque así lo han visto durante toda su vida. Sin embargo, el que comienza a esforzarse por desarrollarse espiritualmente gracias a este conocimiento, no se deja influenciar tan fácilmente y medita lo que penetra en su mente y sus creaciones mentales para así colaborar positivamente en el mundo del pensamiento y respecto a la humanidad. ¿Y esto por qué? Pues porque sabe que si no lo hace puede ser dominado por el aspecto inferior del cuerpo de deseos, y porque sabe que su deber es hacer el bien y transmutar el mal. Un estudiante de ocultismo que busca el desarrollo espiritual actuará así. Una mente ociosa y sin control pone a su dueño en peligro de caer en tentaciones. Por eso es aconsejable tener la mente ocupada en temas elevados y en todo lo bueno donde se sienta cómoda. Las regiones superiores del mundo del pensamiento es donde está todo lo más espiritual y todo lo más novedoso, original y cosas nuevas que nos pueden venir para bien. Hay personas que se deprimen y son inestables porque se dejan dominar por toda clase de pensamientos y hechos que le hacen gastar mucha energía al estar las 24 horas dando vueltas a un mismo tema. Estas personas deben aprender a concentrarse. Para ello pueden comenzar por expulsar todos los pensamientos indeseables para quedarse solo con los positivos y además practicar la concentración. Entre otras cosas, podría ser también la meditación, la oración, etc. Es muy importante no dejarse llevar por los problemas ni por los temores y mucho menos atormentarse, porque eso debilita la energía vital y aumenta el problema, ya que nuestros mismos pensamientos nos afectan. La persona que vive estos conocimientos no se ofende por cosas que otros sí lo hacen. No se inquieta, no se deja dominar por el temor, ni por la ira, ni por nada parecido, sino que cree en una justicia divina y sabe que solo tiene que pensar y actuar bien para que todo
vaya bien, para que todo cambie. Si uno se deja llevar por lo negativo y altera y desequilibra su cuerpo de deseos y su mente, no puede culpar a nadie más que a él mismo por ello. Quien se enfada muy a menudo termina desarrollando la ira y con un carácter irritable e inaguantable por el simple hecho de no razonar y no luchar contra las tentaciones que le penetran o que él mismo crea. Por tal razón, es bueno intentar ver el lado bueno de las personas y el aspecto positivo que siempre tiene lo que normalmente llamamos malo. La crítica destructiva afecta de tal manera que se hace un gran mal a la persona mencionada, a la vez que nos creamos una deuda con ella. Mientras que si hacemos una crítica constructiva viendo sus cualidades, la ayudaremos. Esa es una de las diferencias de controlar o no nuestra mente y nuestro cuerpo de deseos. Toda transformación que hagamos en nuestros cuerpos afectará a la materia de los mundos a donde pertenecen para bien o para mal. Es cierto que cuando uno tiene una mala costumbre arraigada desde hace muchos años no es fácil vencerla. Pero también lo es que con cada pensamiento creado para combatir ese mal disminuye su fuerza y tenemos más fácil la victoria.